Nosotros, uno de los temas sobre los que venimos intercambiando, Wilder, tiene que ver con aquello de si sigue siendo suficiente el modelo clásico de representación democrática para dar respuesta a las necesidades de la sociedad de este siglo XXI. Y a mí me resultaba interesante algunas de las cosas que vos, sobre todo el punto de vista que vos ponías para abordar este tema. Sí, Silvia, son muchos años los que venimos hablando de este tema. Yo me acuerdo haber conversado estos temas en algunos otros lugares donde nos hemos encontrado. Eh, a mí me ha pegado mucho el tema de la representación del mandato representativo y la situación de crisis, que no es actual, tiene mucho tiempo ya y no se está resolviendo y está generando un descontento muy grande en las poblaciones, ¿no? De hecho, mi tesis para graduarme ha sido sobre la revocatoria del mandato representativo por el incumplimiento de promesas electorales hace más de 20 años. Y me acuerdo que coincidíamos mucho en el tema de la necesidad de que nuestras poblaciones y nuestros gobernantes caigan en cuenta, si es que no lo han hecho o en realidad no quieren hacerlo, de que hay una crisis en el sistema representativo que ya no permite seguir avanzando en una misma dirección. Lo que es difícil, no sé cómo lo ves, pero alguna vez hemos dicho frente a la propuesta de una legislación, ¿no? Que regule justamente la responsabilidad política, que tenga sus sanciones para el caso en que no se cumple el mandato electoral, etcétera. Nosotros hemos, en distintos países, incluso desde el humanismo, hemos llevado esa propuesta y de algún modo decimos que desde la política, los que ejercen los cargos políticos o aspiran a ejercerlos, nadie se quiere poner el lazo al cuello, digamos. Ninguna normativa que el día de mañana los ponga en situación y entonces, si bien creo que hoy ya nadie pone en duda de que hay una tremenda crisis de representatividad, de todos modos no se ve que avancen en ese sentido. Yo creo que hay dos aspectos de esta tremenda crisis, ¿no? Uno específicamente en la política referida al ámbito donde se desarrollan las acciones políticas de cargos electivos, y la otra en la sociedad. La sociedad, a partir de esto que vos mencionabas, no es nuevo, digamos, esto de que no se cumplen con el mandato electoral no es nuevo, pero francamente se ha ido generalizando de un modo grosero y brutal. Excede, por supuesto, un país y una región, ¿no? Y entonces eso, sumado a otros factores que tienen que ver con la comunicación, etcétera, han ido generando una falta de credibilidad tan grande en la población, ¿no? Hoy nadie cree en nada y eso es muy peligroso. Entonces uno comprende de dónde viene, pero no justifica porque algo tenemos que hacer, porque eso nos afecta a los grandes conjuntos y nos afecta personalmente. No, que nadie crea en nada, que desconfíes de Un problema. todo, es un problema, efectivamente. Sí. Hace 20 años, cuando salimos con la campaña en Bolivia de la ley de responsabilidad política, una campaña que la militábamos primero en La Paz, luego en Cochabamba, en Santa Cruz, como en el eje troncal, en las ciudades más importantes, nos tildaban de ingenuos. Pasaba la Claro. gente, había mucha gente que apoyaba, hemos recolectado cientos de miles de firmas de gente que entendía el proyecto, entendía el concepto y la propuesta, pero muchos nos tildaban de ingenuos, ¿no? Que no, que era algo que no tenía, que no podía implementarse, ¿no? A raíz de eso, mi necesidad de escribir sobre el mandato, la revocatoria del mandato representativo. Y hoy en día es algo que los medios de comunicación en Bolivia y los formadores de opinión y la gente, las poblaciones, las ciudades, está pidiendo.
O sea, está pidiendo que dejen de mentirles y que cumplan con sus promesas electorales. Y si, mira, si te comento un poco la estructura, la estructuración de cómo ha hecho el gobierno de Evo Morales respecto a esto, sí ha generado ciertas condiciones y cierta base para que exista una democracia directa y participativa mucho más Ajá, real. Ha establecido el mecanismo del mandato, de la revocatoria del mandato de manera constitucional. Hay una ley que regula el mandato, pero yo me imagino que por lo que dices tú, esa imposibilidad de ponerse la soga al cuello, la ley de organizaciones políticas establece la obligación de presentar un programa de gobierno para cada candidatura electoral o cada momento electoral, la obligación de los partidos políticos de cumplir, dice, realizar el cumplimiento de las propuestas electorales, de las ofertas electorales hechas en campaña y presentadas como programa de gobierno. Y la obligación del órgano electoral de fiscalizar ese cumplimiento. claro. Pero todo eso ha quedado como una cuestión meramente declarativa, ¿no? Y eso ha hecho que no se pueda implementar. En Bolivia hemos avanzado. Tenemos mecanismos de iniciativa popular, de la revocatoria del mandato y de participación democrática, entre comillas, mucho más interesante que en otras partes de la región, pero todavía, si bien son interesantes, son formales y hay un interés de cuidar de que no se conviertan en herramientas que las poblaciones puedan usar para conseguir eh, el cumplimiento de las promesas electorales, la adecuación a los programas de gobierno que presentan los partidos políticos que entran en campaña, ¿no? Lo que pasa es que vos mencionabas algo, me resulta interesante porque no ya los políticos que debieran someterse a esa legislación, sino me decís que en las campañas que se hacían en la calle, consultando a la población, la misma población decía que eso era una ingenuidad. Y fíjate que eso habla, me parece a mí, de no considerar como los derechos humanos como un eje de la práctica política y social. Porque yo creo que eso es una ingenuidad, si me parece que, bueno, nada, los derechos humanos en ese campo, porque eso tiene que ver esencialmente con los derechos humanos. Y sin embargo, si yo creo que, bueno, eso es de cumplimiento imposible, en definitiva estoy creyendo o sosteniendo que los derechos humanos son de cumplimiento imposible. Y a mí me parece que ahí hay un problema importante que está como a la base de esto que estamos comentando, ¿no? Y Totalmente, nosotros, Elías, totalmente. Mira, claro, perdón que estamos te corte, viviendo. pero lo que veo es que en realidad el desconocimiento o la poca inteligencia de los que están gobernando ha llevado a las poblaciones a salir a las calles. Es decir, no es que la gente está saliendo y protestando y pidiendo que se cumplan, pidiendo que se resuelvan sus problemas esenciales, porque se han desconectado los partidos políticos, se han desconectado los gobernantes de las necesidades de la población. Y eso está generando que la imposibilidad de participar de manera directa, hoy en día con la tecnología podemos hacerlo, está generando que las calles sean tomadas y que la gente esté protestando y que, bueno, lleve a grados de represión que son intolerables, ¿no? Lo cual es evidente, Wilder, de que las políticas de los gobiernos, yo hablo desde Argentina, pero digamos, tenemos el panorama de toda la región y más allá. Eh, a ver, la cancelación de derechos humanos, un paso más todavía que no efectivizarlos o vulnerarlos, los cancelan directamente. Y, ¿cómo decirte? Está cancelado hasta el derecho a reclamar la efectivización de los derechos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que encontrar un lugar a la vista de cómo es la situación de crisis actual. Necesitamos encontrar un lugar donde pararnos, que para mí, y creo que para nosotros son los derechos humanos,
Los derechos humanos y sobre todo el sostenimiento a rajatabla del principio de progresividad de los derechos. Entonces, relacionando con lo que vos estabas planteando de una ley de responsabilidad política que debiera establecer a qué se obliga alguien que se postula para ser elegido y que luego tiene que cumplirlo, etcétera, yo creo que en términos de derechos humanos no hay que dar nada por hecho y por sobreentendido. Yo creo que en esa promesa electoral debiera tener la obligatoriedad, la obligación de incluir, más allá de cómo plantea las políticas, si llega a ser electo, etcétera, no se puede mover de hacerse, de obligarse de modo explícito al sostenimiento y al cumplimiento de todos y cada uno de los derechos humanos y a respetar el principio de progresividad y de no regresividad, bajo so pena, digamos, de que quede revocado su mandato en caso de asumir. Porque hoy es muy grosero el atropello y la cancelación de los derechos. Entonces, también me pregunto, ¿qué, qué concepto hay de los derechos humanos en las sociedades? Porque uno sale, habla, dice, y muy bien, digamos, ¿no? Que salga a pelearla por los derechos que se están vulnerando, pero me parece que nosotros tenemos qué conocimiento hay en la sociedad de los derechos? Nosotros deberíamos ir, me parece, como previo o en simultáneo, por establecer la educación en derechos humanos incorporado en todos los ciclos educativos. Hay que empezar desde el primer ciclo y hasta el último. No solo conocer la letra de los derechos, que no es poco, sino avanzar un poco más en la experiencia interna, en la experiencia personal de registrarse sujeto de derecho. Y si uno toca con esa parte más humana de uno, que es donde uno puede registrarse humanamente como sujeto de derecho, desde ahí también considerar al otro y a la otra como sujeto de derecho, porque ahí me parece que en algunas situaciones se hace agua, ¿no? Yo soy un sujeto de derecho, pero a la hora de reconocer a todos los seres humanos como sujetos de derechos, a veces hay como enfrentamientos en la misma sociedad de que tu derecho por encima del mío. Ahí hay poco conocimiento y sobre todo poca experiencia de ejercicio de los derechos. Me parece que el tema de educarnos en derechos humanos es un derecho y debiéramos avanzar sobre eso. Porque a la vez uno tiene que poder distinguir cuando una política pública, a ver, en Argentina hoy gobierna un presidente que lo que planteó es cancelación de derechos para ganar en libertad. Imagínate. Votar eso significa muchas cosas, pero además un desconocimiento total y absoluto, porque a la base de los derechos está la libertad. Si vos cancelás derechos, vas cancelando la libertad de este pueblo. Entonces me parece que a mí me gusta hacer pie en los derechos humanos, en el enfoque de derechos en la política pública. Si nos educamos y nos concientizamos verdaderamente en derechos, tenemos que poder distinguir una política pública que está concebida desde un enfoque de derechos humanos o desde un enfoque economicista o lo que fuera, que es lo que vemos todos los días, ¿no? De alguna manera, creo que el avance en Bolivia, por lo menos desde la perspectiva constitucional y normativa en el último periodo del gobierno de Evo Morales, ha sido muy útil en ese sentido. Pero siempre queda como la deuda de esa formalidad y su necesidad de implementación. Respecto a lo que decías, Argentina me parece todavía un gran modelo de avance en el trabajo de la memoria, Sí. eh, la verdad y la memoria en materia de derechos humanos, pero aún así terminamos viendo cómo nuestras sociedades, nuestras poblaciones se equivocan y terminan votando por este tipo de personajes que nos hacen retroceder, ¿no?
Eh, Creo que hay un trabajo muy importante. Creo que lo que mencionas es esencialmente un tema muy importante y una herramienta y una propuesta humanista fundamental que es llevar esta transformación personal y social de la mano, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, Y creo que esa es una deuda pendiente. No es vamos a encontrarnos ineludible. con que nuestros gobernantes mejoren en su comportamiento ético. No vamos a conseguir que con normas draconianas dejen de hacer lo que hacen. Mm, Creo que una revolución cultural, una necesidad de una transformación personal y social, que está relacionada con la cultura, pero también con la transformación del propio ser humano, es totalmente. esencial para poder salir de esta encrucijada en la que nos encontramos, de este recodo, como decía el negro, ¿no? Como decía Silvio, de Sí, este recodo de la sí. historia. Es ineludible porque, y además eso es desde la base social, es desde la base social, ¿no? Sí, Y, sí, sí. y me parece importante lo que mencionas porque a veces en la militancia se considera que, digamos, ocuparse de ese mejoramiento personal tiene que quedar un poco de lado porque uno tiene en estos tiempos, tiene que aplicarse un 100% a la transformación social, ¿no? Y pareciera que está que es como opuesto, ¿no? Me ocupo de mí, mejorarme, y entonces dejo de lado el mejoramiento social, o si me ocupo de mí, o me ocupo de mí o me ocupo de la sociedad. Y el planteo del humanismo, del nuevo humanismo, tiene que ver justamente con la necesidad de que ese cambio personal y social sea simultáneo. Y eso tiene su explicación práctica, ¿no? Porque en primer lugar todo aquello uno impulsa en el mundo, bueno, la conducta, las creencias, los valores propios, y hay mucha cosa que ajustar seguramente en esa conducta personal. Entonces, si uno va a influir en el medio y tiene que buscar hacerlo desde lo mejor, o sea, el mejoramiento personal que todos necesitamos, ¿no? Y todo lo que Yo mejora en creo, uno mejora en la sociedad. yo creo que ahí ya cumplimos, por eso me parece muy importante el trabajo del Foro Mundial, porque desde las mesas podemos generar condiciones interesantes de posicionamientos para poderlos discutir en la base social, ¿no? Un Sí, poco creo que esa tarea desde estas mesas de trabajo, esta mesa de derechos humanos a mí me parece un ámbito espectacular para trabajar en esos temas. Nos va a permitir fundamentar y posicionarnos un poco sobre la mirada humanista que hace más de 30 años venía diciendo todas estas cosas y no nos escuchaba, ¿no? Y así ahora es. están pasando y las venimos sosteniendo sabiendo la dirección que llevaba este proceso y nos encontramos ante una crisis mundial y el mayor problema es que no sabemos cómo se va a resolver, no hay una solución, ¿no? Entonces, creo que esta mesa cumple esa función y estoy muy contento de poder iniciar estos conversatorios de querido. Sí, sobre todo porque destaquemos que no es, digamos, no es una afirmación de tipo intelectual que nos parece bien la transformación personal, sino que tiene que ver con nuestra tarea en lo que vamos llevando adelante, pasa por la experiencia personal de transformación, y entonces creo que es lo que podemos mostrar como válido, ¿no? Que no es un Y no es eslogan, una no es una cuestión frase, teórica, ¿no? No es solo una cuestión teórica. no es teórico, Tiene efectivamente. ese trabajo personal de cada uno de los que estamos en esto, que es la experiencia desde donde uno puede también eh, puede explicar y transmitir estas cosas, ¿no? Así es, así es. Así que seguiremos batallando, como lo hacemos hace años, y, Así es. y poniendo otros temas, ¿no? Porque nosotros hemos tocado apenas una partecita de esto que tiene que ver con la crisis actual, pero hay temazos como el tema de la comunicación, por ejemplo. Y bueno, y en la mesa tenemos gente experta, estudiosa con el tema, y es un temazo que explica muchas de las cosas que nosotros hemos planteado ahora
como problemática y que están a la vista de todo el mundo. Así que en próximos encuentros, nuestros queridos amigos y compañeros especialistas en temas seguramente nos podrán por interesante. Así que, bueno, nos despedimos entonces. Hasta la próxima, invitando a la participación de estos encuentros al resto de nuestros amigos. Paz, fuerza y alegría, amiga querida. Un También abrazo. para ti. Paz, fuerza y alegría.